Qué alegría que estés aquí. Bienvenido a Canaán. Somos una iglesia enfocada en la restauración, en la sanidad de individuos, matrimonios y familias. Y nuestra oración es que este mensaje que estás a punto de escuchar traiga libertad y sanidad a tu vida y a tu familia. Padre, te doy gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por tu pacto y tus promesas, Padre. Yo te pido que en esta mañana tú nos des espíritu de sabiduría en la revelación de tu Hijo Jesucristo, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, Padre. Te pido que tú nos lleves al entendimiento pleno, Señor, que tú has diseñado para nosotros, Padre, y que podamos hoy salir conociéndote más a ti, Señor, enamorados más de ti, Señor, y más comprometidos, Señor, con tu reino y tu justicia. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos, y amén y amén. Amén. Ok. ¿Cuántos tienen Biblia? Ojo con las Biblias rosaditas, como decía Jaime, ojo con las Biblias rosaditas. Que ya apenas yo veo un hombre con una Biblia rosadita porque se la prestó a la mujer. Vamos a ir hoy. Tengo bastante información, pero creo que es muy importante. ¿Cuántos creen que es importante establecer un fundamento? ¿Quién construye sin fundamento? Nadie. Ok, entonces hoy vamos a construir un fundamento para una palabra muy especial y muy relevante en nuestra vida cristiana. Así que vayamos de una vez al libro de Efesios 4, Efesios 4 del versículo 5 al 6, que debe estar apareciendo en cualquier momento. Este mensaje lo titulé Un mensaje, un solo mensaje. ¿Cuántos saben que existe un solo mensaje? ¿Cuántos saben que nuestra fe está establecida a través de un solo mensaje? Hoy vamos a aprender acerca de ese mensaje y la importancia, o mejor dicho, el significado tan impactante para nuestra vida, tan significante para nosotros, por el cual hoy estamos aquí reunidos. Tú sabes que por medio y a través de ese mensaje por el cual nosotros estamos aquí hoy, en este día reunidos, y en el cual vamos a estar mañana, y en el cual vamos a estar dentro de un año, dentro de 5 años, un solo mensaje, una sola fe. Ese versículo es, si en algún momento aparece, Efesios 4, 5 y 6. Dice, un Señor, ¿cuántos señores? Y dice, una fe. ¿Cuánta fe? Dice, un Dios. ¿Cuántos? Uno. Y dice, ¿y Padre de quién? De todos. O sea que ese Padre es de quiénes. Dice, el cual es sobre quién. Sobre todos y por todos y en todos. Cuando nosotros leemos este versículo, nosotros podemos leerlo desde el contexto de lo que Cristo hizo. Cristo vino precisamente para eso, para establecer este fundamento, esta base sólida en nuestra vida, en la cual nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe y el hecho por qué estamos aquí. Este versículo hace parte del libro de Efesios, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es este libro de Efesios? ¿Por qué la importancia de este libro dentro de la Biblia? Porque el libro de Efesios fue una de las epístolas, ¿de quién? De Pablo. ¿Cuál era el motivo por el cual Pablo escribió el libro de Efesios? Porque él quería traer esperanza y fe a aquellos que habían aceptado a quién? A Cristo como Señor y Salvador. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Por eso es que hoy voy a traer un poquito de Biblia para poder después llegar al punto en el cual yo quiero llegar. El libro de Efesios es una epístola de Pablo. Ahora bien, el mensaje central puede resumirse en estos siguientes puntos claves. El primero es la identidad en Cristo.
la razón por la cual Pablo escribe esto es porque quería darle identidad ¿a quién? A los que estaban en la iglesia nueva. Pero ¿por qué tenía que darle identidad? ¿Por qué Dios estaba a través de Pablo enfatizando el hecho de la identidad en Cristo en esa congregación? Muy sencillo, porque resulta que habían judíos y gentiles. Los dos con culturas diferentes, con tradiciones diferentes. Entonces él necesitaba colocar los dos en una sola identidad, basados no en tradiciones, no en una religión, sino en un conocimiento pleno del Hijo de Dios, el cual se manifestó y el cual nos trae a nosotros identidad. Entonces, fíjate tú, cuando yo hago esto y lo relaciono con cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántos colombianos hay aquí? Okay. ¿Cuántos cubanos hay aquí? ¿Cuántos boricuas hay aquí? Hay Padre de la Gloria. ¿Cuántos dominicanos hay aquí? No, yo no lo digo para que se salten. Vamos a exaltarnos en Cristo, en nuestra identidad en Cristo. Y es que precisamente de eso se trata. Él se estaba creando la iglesia de Cristo Jesús, pero resulta de que en las iglesias o en las congregaciones habían una mezcla entre judíos y gentiles. Y todos sabemos la gran diferencia que había, ¿verdad? Los unos conocían de Dios y los otros no lo conocían o tenían un conocimiento vago. Pero entonces Pablo lo que quería era traer una armonía, traer una dirección, traer una identidad en Cristo, ya no basado en que si tú eres de Colombia, en que si tú eres de Santo Domingo, que si tú eres de este o de otro lugar. No, él quería darles una identidad a ellos. Él quería darle una identidad a la iglesia. Él quería que ellos supieran que la identidad de nosotros está puesta en ¿quién? En Cristo, no en el lugar donde nosotros hemos nacido. Eso tiene una relevancia para nuestras vidas. ¿Tú sabías eso? Sí, tiene una relevancia. Pero lo que verdaderamente Pablo quería enfatizar en la iglesia de Efesios es que lo que realmente le da identidad a un ser humano, a una persona que ha aceptado a Cristo, es cuando ha abrazado la identidad en Él, cuando ha entendido que es un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, lo otro que él quería traer era la unidad en la iglesia. Ve, siempre en la iglesia hay un elemento que está presente y es que no hay una unidad completa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es que Pablo lo resumió de esta manera. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen de Apolo, otros de Bernabé. ¿Cierto? Es que, y esas luchas también existían dentro de la misma iglesia. Y realmente él lo que quería era que entendieran, que supieran que le pertenecemos ¿a quién? Solo a Cristo. No somos del pastor, o sea, no somos del pastor Tony, no somos del pastor Greg, no somos del pastor Damián, no, somos de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Lo otro que él quería traer era la gracia de Dios, o sea, la salvación que es por medio y únicamente a través de Jesucristo, que lo planeó ¿quién? Dios Padre. Lo otro era la armadura de Dios, o sea, la vida cristiana es una batalla espiritual. ¿Cuántos sabían eso? Es una batalla constante. Tú estás aquí y estás batallando. ¿Y por qué batallas? Porque hay una oposición, ¿ves? Siempre va a existir una oposición. ¿De parte de quién? Del enemigo, de nuestras almas y de nuestras mentes, que quieren atraernos ¿a qué? A nuestro propio sistema. Sistema de creencias nuestras que han venido en nuestra vida por tantas generaciones, por tanto tiempo. Entonces, hay una lucha, una batalla. No solamente la del enemigo, sino también una batalla en nuestra mente. Lo otro es la importancia de la familia y de las relaciones. La semana pasada, o mejor dicho, durante toda esta semana nosotros hemos estado hablando de ¿qué? De valores y principios, ¿cierto? Esenciales e importantes, porque Dios solamente no vino a darte una identidad. Pero, ¿cuál es el propósito de la identidad? ¿O cuáles son los principios de esa identidad? ¿Cierto? No solamente que yo sea un hijo de Dios, sino que, oye, ¿cómo yo vivo eso?
Una de las cosas que a mí me sorprende, o me sorprendió un día leyendo el libro, cuando Tomás le pidió a Jesús que le enseñara a orar. Él le dijo, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Y qué importante que nosotros podamos entender esta oración, no del contexto de algo que yo voy a repetir, sino algo que Dios le estaba enseñando a los discípulos. Los discípulos no tenían identidad. Y Jesús estaba enseñándoles una identidad a ellos. Estaba enseñándoles principios y valores de los cuales Él venía a establecer. ¿Por qué? Porque los principios y valores que ellos tenían eran el principio y valores que estaban dentro de ¿quién? Dentro de la sociedad a la cual pertenecían, dentro de la cultura a la cual pertenecían. Y él necesitaba sacarlos de allí para establecer una identidad nueva basada en valores y principios nuevos. Para que entonces su caminar, sus pasos, lo llevaran al cumplimiento del propósito. Nosotros no podemos jamás cumplir los propósitos de Dios si caminamos en principios y valores que no sean del reino. No vas, no llegas. Nunca, jamás, es imposible que nosotros podamos caminar en el reino de Dios con principios del mundo. Por eso es que tenemos que evaluar cuáles son los principios que estoy, porque puedo ser un hombre en el reino de Dios, pero indocumentado. Me metí por el hueco. No, ¿verdad? Y vivo allí, pero resulta que no tengo. Lastimosamente es así. Es para hacer una analogía, ¿ok? Dice que es la importancia de la familia y las relaciones. Entonces, qué bueno que llegamos a esta iglesia para ser parte de ¿quién? De la iglesia. ¿Cómo qué? Como familia. Nosotros somos la familia de Dios. Ahora, un individuo cuando nace, un niño cuando nace en el núcleo de una familia, ¿para qué nacen? ¿Cuál es el propósito de nacer en ellos? No, ¿quién dijo, perdón? Reconocimiento, ¿sí? Es parte, pero acuérdate que cuando un niño nace en un núcleo familiar, el niño tiene el propósito de ser ¿qué? Formado. ¿Para qué? Para que al final cumpla un propósito. O sea, el propósito por el que el niño nace en un hogar no es para hacernos feliz, aunque nos hace feliz. ¿Me hago entender? Ese no es el propósito final. Te hace feliz. ¿Quién no es feliz con los hijos? Pero cuando nosotros perdemos la perspectiva del propósito, nos quedamos abrazados a ese sentimiento. Y simplemente es un sentimiento. Y lo tomamos para nosotros. Y por eso es que muchos de los errores que hemos caminado o que hoy, en donde estamos hoy caminando, es precisamente por eso. Porque no nos enseñaron valores y principios en nuestros hogares. Y eso nos llevaron entonces por un camino completamente diferente y tomamos principios del mundo y los adaptamos a nuestra vida. Y aún siendo cristianos seguimos caminando bajo ellos. Entonces Dios tiene que desbaratar todos esos valores y principios para establecer sus valores y principios. Para que entonces nosotros podamos caminar en el propósito y la voluntad de Dios. Sin ellos, no te vistas que no vas. Sencillo. ¿Cuántos creen eso? Ok, ¿se perdieron las notas? Creo que está en folder. ¿No está ahí? Bueno, en algún lugar debe estar. Ok. Ahí debe estar, ahí te lo estoy enviando. Ya. Que esa esposa mía, Dios mío. Ay, Padre. Ok. Ahora, después de mirar todo esto, Pedro, mira lo que dice Pedro. Quiero señalar lo que dice Pedro en segunda de Pedro 1:12. Dice, por esto yo no dejaré de amonestaros o enseñarlos siempre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Estas mismas cosas que estamos hablando. Dice,
aunque vosotros lo sepáis. ¿Cuántos lo saben? Esto que estamos hablando. Pero mira la importancia de nosotros repetir y de enseñar las mismas cosas una y otra vez. Tú sabes que el mensaje de este Billy Graham durante todo su ministerio ha sido siempre el mismo. Tú sabes que el mensaje de Gigi Ávila, ¿quiénes conocen a Gigi Ávila? Gigi Ávila? El mensaje de Gigi Ávila siempre fue el mismo, nunca varió, nunca cambió. ¿Por qué? Porque el mensaje que nosotros tenemos que llevar siempre es el evangelio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, Pedro decía, por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice, aquí aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Qué interesante que Pedro y Pablo, porque Pablo también lo escribe un poquito diferente, pero básicamente lo mismo. Qué importante, la importancia de nosotros siempre hablar del mismo punto. Yo creo que una de las razones por las cuales muchas de las iglesias nos perdemos o vamos perdiendo es el punto perfecto, exacto, que es el evangelio, es porque nos diluimos en otros puntos que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Y nosotros en estos tiempos tenemos que volver nuevamente ¿a dónde? Al evangelio. Porque verdaderamente lo único que salva al hombre es el evangelio de Jesucristo. Es lo único en el cual nosotros podemos encontrar propósito. Estoy utilizando esto aquí porque parte de lo que Dios me estaba mostrando cuando estaba en la oración fue este versículo que voy a leer. Dios me dio a mí el sábado, el viernes, orando me dijo, estos son los puntos que tú vas a hablar. Esto y estos. Y hoy me dio me dice, cuídense de que nadie, Colosenses 2:8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. No confundas el evangelio con la filosofía. La filosofía no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Nada que ver. Oh, pero yo hago yoga. No tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Oh, yo hago meditación trascendental. No tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. No, pero yo medito bastante. No, espérate. No, yo hago... No tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Eso no son los principios del reino de Dios. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. Pablo estaba diciendo, yo sé para dónde va yo sé para dónde va. Dice, la que está de acuerdo con los principios de este mundo. O sea, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la Biblia. La palabra de Dios es la que está diciendo esto. Y nos está advirtiendo. Dice, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y después dice, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Jesús. Y después dice, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. La plenitud nosotros la encontramos en Cristo Jesús, no en las filosofías del mundo, no en la nueva era. Tú sabes que estamos en una nueva era. Todo esto que tú escuchas en la televisión y en la radio, si es que todavía escuchas radio, yo creo que muy pocos escuchan radio aquí, ¿verdad? Mucho de lo que escuchamos aquí son podcasts, ¿cierto? Y TikTok. Tú sabes que no es TikTok la que debe ser la referente de tu vida.
Tú sabes que TikTok está llena de mucha filosofía que dice ser cristiana. Y te dan unos conceptos que son, es que no todo lo bueno es de Dios. Es que, es más, Dios no... Nosotros no somos escogidos por Dios porque somos buenos. ¿Cuántos saben eso? No, pero es que si tú conocieras al Señor de mi pueblo, I'm sorry, con excuse me, pero no va. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para revelarnos las maquinaciones del enemigo y también las maquinaciones de nuestra alma e incluso las sutilezas del enemigo y la sensualidad del mundo. La sensualidad que está en el mundo, que se asocia a la sensualidad de tus emociones y tus sentimientos. Y nosotros no somos llamados a vivir sentimentalmente, sino a vivir a través de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es opuesta completamente a las emociones. Entonces, vivimos en un mundo que está completamente sensualizado. Lo que sienten es lo que expresan. Por eso es que vemos toda esta desfiguración. Hoy me siento caballo y mañana me siento cebra y hay de aquel que no respete eso que yo estoy sintiendo, porque lo que estoy sintiendo es real. Entonces hoy me siento hombre, hoy me siento mujer, hoy me siento no sé qué, hoy me siento, tengo 80 años, me siento un niño de 5 años y me tienen que dejar entrar en un baño de niños. ¿Eso habla de qué? De un mundo sensualizado, llevado por todo viento de doctrina de su misma alma. ¿Cierto? Lo que hoy siento es lo que soy. Y ya ellos lo sabían. ¿Ves? Por eso que decía, no se dejen cautivar por la filosofía del mundo. Porque esa filosofía tiene principios y valores. No se dejan cautivar. Ahora, vamos a entrar, Dios mío, ayúdame con el tiempo, para ese reloj que no se mueva más. Ay, Dios mío. Sí, así como se detuvo el sol, Señor. Ok, ahora, ¿cuáles son las pautas de este mensaje? Primero que todo, nosotros tenemos que conocer el amor de Dios. ¿Cuántos conocen el amor de Dios? ¿Cuántos conocen el amor de Dios? Ahora, ¿cuántos quieren conocer más el amor de Dios? Porque ese es el otro punto. Nosotros no podemos simplemente decir que ya conocemos a Dios. No, Dios todos los días se revela en nuestra vida. Yo no puedo vivir por las revelaciones pasadas. ¿Tú sabes eso? Por eso es que mi testimonio no puede ser el mismo de ayer. Porque si yo continúo en el mismo testimonio, entonces Dios no ha hecho nada más. Y todo el tiempo Dios está revelándonos la condición de nuestro corazón. ¿Ves? Porque Él tiene que desarraigar, ¿cierto? De nuestro lado, aquellas ramas que se han ido secando, que no reciben el alimento de Dios y se van, ¿qué? Muriendo. Entonces Él, como buen, ¿cómo se llama? El horticultor. Él poda y limpia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que salgan nuevas, ¿qué? Ramos y de nuevos frutos. Entonces nosotros, si nosotros solamente nos conformamos a lo que aprendimos ayer y lo que Dios hizo ayer, entonces nuestro árbol es un árbol con muchas ramas secas. ¿Ve? Nos vemos como medio verdecitos por un lado, pero por otro lado nos vemos como medio secos. No, dime lo que Dios ha hecho hoy en ti, lo que Dios te ha revelado hoy en ti, lo que Él está haciendo hoy en ti, no lo que hizo ayer, lo que hoy Él quiere hacer en ti y lo que te ha mostrado que hoy quiere hacer en ti. Y eso solamente lo puedes hacer a través de ¿qué? De una relación. Entonces nosotros tenemos que conocer todos los días el amor de Dios. La otro, aquí dice en segunda de Juan, creo que ahí está, segunda de Juan 1:6, dice, y este es el amor,
él lo va a decir, y este es el amor. Ay, que me digan palabras lindas. Esa es una expresión del amor. Pero aquí va a decir, y este es el amor, que andemos según ¿qué? Sus mandamientos. ¿Ves? Que el amor no es un sentimiento. En este contexto, el amor es una determinación, ¿ves? Dice, y este es el amor, que andemos según ¿qué? ¿Ves? No tiene nada que ver con lo que tú sientes, sino con lo que él dice. O sea que para nosotros andar en el amor, tenemos que andar ¿en qué? En los mandamientos. Y conocer el amor de Dios. Porque nosotros conocemos el amor de Dios a través de sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dios al revelarnos su amor lo hace por medio de sus mandamientos, los cuales no son gravosos. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pero yo agrego algo. Tú no puedes obedecer a Dios si primero no ha ocurrido algo en ti. Y eso se llama arrepentimiento. Nadie puede obedecer sin arrepentimiento. Yo primero necesito arrepentirme para poder obedecer. Porque necesito reconocer mi pecado, mi condición de necesitado del amor de Dios y de conocerlo a Él para entonces yo obedecer aquello que ese Señor me dice. De la misma manera como Pablo cuando iba por el camino fue tumbado y le dijo, Señor, ¿quién eres? Oye, a quien persigues es a mí. Y él le dijo, Señor. Y es que ahí es donde yo creo que está el problema. El problema está como Judas. Es que Judas reconocía a Jesús como un rabí, pero nunca lo reconoció como un Señor. Y es que yo creo que ahí es donde radica todo el problema. O todo este desconocimiento de la verdad de Dios y de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso es que andamos con un pie por aquí y otro pie por allá, ¿ves? Entonces buscamos los beneficios del mundo y los adaptamos a nuestra vida. Y es porque no hemos entendido que Jesús es Señor. Él no es solamente el rabí. Él no solamente vino a salvarte de ir al infierno, sino que te trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo para que tú hagas conforme a los principios del reino de Dios. Entonces, eso es lo que muchas veces sucede. Nos sucede como a Judas. Lo vemos como el que me perdona en el proceso y me ama. Peco, rezo y peco y empato. Yo no puedo vivir así. ¿Por qué? Porque eso habla de que Jesús no es mi Señor. Porque no me he arrepentido, por consiguiente no puedo obedecer para seguir su reino y su justicia. ¿Me hago entender, iglesia? ¿A qué estamos obedeciendo? Dios al revelarnos su amor lo hace por medio de sus mandamientos, los cuales no son gravosos. Y ahora, ¿cómo lo hizo? Lo hizo por un acto de amor. Lo hizo por medio de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Pero también dice, en Primera de Juan 4:9, perdón, sí, 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por medio de ¿quién? Por medio de Él. Porque es que cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, es para darnos una identidad. Pero como Él sabe que nuestra identidad de hombres está corrupta, Él necesita introducir el evangelio ¿en dónde? En nosotros. Y por eso es que Cristo nace en nuestros corazones. De la misma manera como Cristo nació en el vientre de ¿quién?
de María. ¿De dónde venía? De afuera. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. Ves que de dentro nosotros no podemos decir, no es que yo estoy buscando dentro de mí lo bueno. Estoy en una meditación para encontrarme conmigo mismo. Te vas a encontrar, te vas a salir corriendo. Si tú estás tratando de buscarte a ti mismo, lo que vas a encontrar es la decadencia que hay en ti. La imposibilidad de salvarte a ti mismo. Que todo lo que hoy estás viviendo ha sido por el camino que tú has caminado y las decisiones que tú has tomado en tu vida. Entonces no te mires tanto adentro porque vas a salir corriendo. Deja que Cristo alumbre dentro de tu vida y Él te muestre las áreas oscuras de tu vida. Y Él viene a sanar, restaurar y liberar tu vida. Lo otro elemento importante es la luz. ¿Cuántos saben que Él es luz? Y también, ¿cuántos saben que Dios nos llamó a ser luz? Ok, pero ¿cuál luz? Es la luz de Él, la luz de Cristo en nosotros, alumbrando en nuestro corazón. O sea, nosotros no producimos luz, iglesia, a no ser que Cristo esté en nosotros, porque Él es la luz. Él dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Vea, tal cual es el Padre, ¿es quién? El Hijo. Por eso es que el Hijo decía, yo no hago nada por iniciativa propia. Nada hago. ¿Cuántos hacen las cosas por iniciativa propia? Él dice, yo no hago nada. Yo como escucho, yo juzgo y mi juicio es justo, porque no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. Por consiguiente, Él puede ser luz. Y nosotros podemos ser luz si Él ha nacido ¿en dónde? En nuestro corazón. Y continúa diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿ves? Si decimos que tenemos comunión con Él y salimos y hacemos las cosas del mundo, que nos enseña el mundo y las estrategias del mundo y los valores y principios del mundo, entonces no puede haber comunión con Él. Entonces la comunión que tuviste, la tuviste fue contigo mismo. ¿Cuántos hacen un journal aquí? ¿Cuántos saben que el journal puede ser manipulado a través de tus emociones? Y que si lo que te está diciendo no va conforme a los principios y valores de Dios, entonces no es la voz de Dios. Es la voz tuya. Es tu voz, sencillo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ¿qué? Basado en el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo Cristo Jesús la piedra angular. Ahí es donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra verdad. Los principios y valores del reino de Dios que los estableció Cristo Jesús. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, mira el resultado de ello, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ese es el otro punto. No, yo no tengo pecado. No, lo que yo estoy haciendo está bien, Dios me ama. ¿Cuántos creen que Dios los ama así? Bueno, déjame decirte que Dios no es que te ame así como tú eres. Dios te ama a pesar de ello, que es diferente. Tú y yo podemos cometer pecados muy oscuros y muy desagradables. Y Dios nos puede amar aún así. Pero eso no significa que Él acepte lo que tú y yo estamos haciendo. No. Dios me ama a pesar de. Dios me amaba a mí a pesar de que yo estaba hundido en la pornografía.
Y aún sabiendo que yo estaba haciendo esto, Él me seguía amando y Él me lo revelaba. Me abrazaba en medio de mi pecado. Porque ¿cuántos saben que Dios no se avergüenza de llamarnos su Padre, el Padre nuestro, ni de llamarnos hijos? No. Él nos ama porque Él conoce nuestra condición. No es que Él nos halló muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre. La persona más buena que tú conozcas en la vida, que supuestamente es buena, está muerta en delitos y pecados si no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tú sabes que promulgar el Evangelio de Dios no es algo que nosotros necesitamos hacer, sino es una urgencia de realizarlo. No hay nada más importante y que tenga mayor presión en nuestra vida que promulgar el Evangelio de Jesucristo. El resto de las cosas tienen que perder peso y valor. La luz trae en sí un mensaje de esperanza y vida eterna. ¿Cuántos saben eso? Ya que esa luz procede desde la eternidad, desde afuera hacia adentro. Dice Pablo, Tito 1, del 1 al 3 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tú sabes que esa palabra es para ti y para mí. Cuando tú aceptas, la razón por la cual tú eres sano no es para que te libres de la enfermedad. ¿Tú sabías eso? Sino que ella trae un propósito. Tú no te casas para ser feliz. ¿Cuántos saben eso? No, yo me voy a casar porque yo quiero ser feliz. ¿Cuántos lo han logrado? Ay, Dios mío. No estamos allí en la luchita. Si tú aún no te has casado y te quieres casar para ser feliz, ¿cómo te digo eso? Como dicen, báilame ese trompo en una uña. Báilame el trompo en una uña. No entremos en eso porque eso ya... Oye, alguien me está hablando por ahí. Es GPT. Se mete en todo. No, y ustedes me hacen perder porque ahora me perdí. Ok. No, yo estoy aquí ahora mismo, yo estoy en charge ahora mismo, así que Dios entendiendo la condición del hombre, Dios entiende la condición tuya y mía. ¿Tú sabías eso? Por eso es que Dios es un Dios de misericordia. Él entiende nuestra condición. Dice, Dios entiende la condición del hombre y su imposibilidad de salvarse. Elabora un plan de salvación y entremos al punto del plan. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Para qué? Para darles un futuro y una ¿qué? Y una esperanza. Ves que el plan de Dios estaba establecido desde Jeremías, mucho antes de Jeremías, pero ya Dios estaba preparando el corazón de nosotros, porque las escrituras fueron escritas para nosotros. Dice, Jesucristo siendo luz, siendo la luz en medio de las tinieblas, nos introduce en la eternidad por medio de una puerta. Y esa puerta pequeña, muchas veces insignificante, pero a la misma vez desgarradora, en la cual se entra en medio de la bajeza, inclinado o arrastrándose, pero es la única forma y la única que puede derrotar y llevarte a la victoria.
por medio de la cruz, iglesia. Yo recuerdo que Jesucristo le dijo a los fariseos y a los que le estaban escuchando, es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios, ¿cierto? Y él colocó la analogía del camello. Y tú sabes que en ese tiempo había una puerta muy pequeña, muy pequeñita. Esa puerta, porque se tenían que cerrar las puertas desde muy temprano. Tú sabes que en la época de Cristo habían muchos asaltantes. Tú sabes que por eso fue que Cristo le dijo a Pedro, lleva una espada. Wow, entonces, ¿qué es lo que quería hacer? Que se defendiera, porque había muchos, ¿qué? Muchos asesinos. Había muchos asesinos en la época de Cristo Jesús. Había muchos celotes, sicarios. De ahí es donde viene la palabra sicario. Sicario era por una espada pequeñita que ellos utilizaban, y los revoltosos, y cogían y se iban detrás de los soldados y los apuñaleaban. Y también apuñaleaban a muchos judíos, siendo ellos mismos judíos que eran afines con el gobierno de Roma. Entonces Cristo estaba en medio de todas estas luchas y disputas, en todas estas situaciones muy lejanas de lo que estamos viviendo hoy. ¿Ves? En cada tiempo se manifiestan las mismas locuras que hoy estamos viendo. Entonces Cristo estaba en medio de todas estas situaciones, ¿cierto? Y les estaba explicando, y él le dijo, muy difícil que entre. ¿Por qué? Porque la única manera de que pudiera entrar un camello, que eran las personas que venían con el comercio, ¿cierto? Ellos no podían entrar, porque las puertas grandes estaban cerradas y no podían entrar, no podían dejarlos entrar, porque si los dejaban entrar y abrían las puertas, podían entrar los asaltantes a las ciudades. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos hicieron una puerta pequeña. Ellos quitaban la mercancía del camello, los doblaban, los tiraban al piso y los arrastraban de esa manera para que pudieran entrar, ¿dónde? En la ciudad. Esa es la misma manera como nosotros entramos por medio de Jesucristo. Así fue como entró Cristo, así fue como venció Cristo el mal. Así fue como Él venció el pecado, desde una bajeza, desde una posición de humillación. Y esa posición de humillación es la única que nos da la victoria. ¿Por qué? Porque al tercer día Él se levantó de entre los muertos para darnos victoria. Nuestra fe está puesta en lo que Dios hizo al levantar a Cristo entre los muertos. Porque en el tiempo de Jesús muchos morían en una cruz. ¿Tú sabías eso? Eran muchos. Cristo no fue el único que murió en una cruz. Lo que pasa es que Cristo fue voluntariamente a la cruz. ¿Ves? Esa es la gran diferencia. Él lo dijo, a mí la vida nadie me la quita, de mí mismo yo la doy. Y tengo el poder de volverla a tomar. Lo único que a nosotros nos da la victoria contra el pecado es cuando nosotros entregamos la vida. Por eso es que Cristo llamaba a los discípulos y les decía, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. La cruz, dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Detrás de esa puerta está la victoria más grande antes vista. Lo que tenía la experiencia de una inminente derrota se levantó como el grito más estruendoso de vida. Tú sabes que las piedras que el enemigo ha tirado contra tu vida son con las que tú vas a edificar la victoria más grande sobre tu vida. Aquello que quiso tumbarte, derrocarte, derrotarte y matarte, es lo que Dios va a utilizar para levantarte y para dar un testimonio de la grandeza y el poder de Dios. Y es eso. Y dice Hechos 4:3 para entrar
en esta parte en donde voy a cerrar. Y dice, Hechos 4:33, Reina Valera. Si no te conviertes con la Reina Valera, no te conviertes con nada. Y dice, y con gran poder, ¿con qué? Con gran poder. ¿Tú sabes que el evangelio es poder? Es poder de salvación. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección. Y ese es el mensaje que nosotros debemos dar. El mensaje de la resurrección. Dice, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lo único que hay, lo único que lleva la abundante gracia sobre una iglesia y sobre un individuo es cuando nosotros proclamamos la resurrección de Jesucristo. Más nada, iglesia. Tú puedes dar el testimonio más terrible, más tremendo de tu vida, pero si en él no está exaltado la resurrección de Jesucristo, entonces simplemente es algo bonito que yo estoy compartiendo. Ahora, ¿cómo realizo o viene realizando Dios todo esto? Después de mirar todos estos puntos en donde Dios es amor, Dios es luz, lo que Dios quiere hacer como familia, como la iglesia, lo que ha llamado ser la iglesia, es únicamente y a través del evangelio de Jesucristo. Ahora, para poder esto necesitamos entonces primero que todos deben saber algo que es muy importante. Primero, que qué es la gracia. Yo creo que una de las cosas que muchas veces nosotros como hijos de Dios no entendemos son algunos puntos que están allí pero no sabemos. No están claros dentro de nuestra... Porque Dios tiene que darnos a nosotros conocimiento y entendimiento. ¿Cuántos saben eso? Precisamente para eso está la Escritura, para darnos conocimiento y entendimiento. Y dice, primero, nosotros tenemos que entender lo que es la gracia. Y yo sé que muchos conocen de lo que yo estoy hablando. ¿Qué es la gracia? ¿Quién es el hombre? ¿Cuántos saben lo que es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Cuántos saben quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué es la fe? Son 5 puntos muy importantes para nosotros en poder entender el evangelio de Jesucristo. Y que nosotros podamos saber a través de ello hacia dónde es que Dios nos está dirigiendo como iglesia. Tú sabes que predicar el evangelio no es asunto de un pastor, sino de los hijos de Dios. Que la responsabilidad no es de los pastores únicamente, sino mayormente de aquellos que están siendo edificados. Ahora bien, ¿qué es la gracia? ¿Alguien me puede decir lo que es la gracia? ¿Cuántos saben que la gracia es un regalo inmerecido? Que no se gana ni se merece. Es más que es un don de Dios. Mira lo que dice Romanos 6:23. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Es un regalo. No son las obras del hombre. ¿Tú sabías eso? Que no es porque tú has sido bueno. Que no es porque tú te has portado bien. No es que yo me acuerdo de un señor que había en el pueblo que era más bueno. Eso no es lo que lo salvó, si no recibió a Cristo. ¿Tú sabías que no se gana ni se merece? Que la gracia de Dios, el don de Dios de salvación no se gana ni se merece. No hay manera de que el hombre se lo gane, ni manera de que el hombre se lo merezca. No es portándote bien, ni siendo el mejor esposo, ni siendo el mejor hijo, ni actuando de la mejor manera, ni cruzando a todas las viejitas el semáforo, ni dando dinero, ni ayudando a los pobres. No.
Esa no es la manera como nosotros nos ganamos la salvación. ¿Cuántos entienden eso? Dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obra para que nadie se jacte. ¿Esto habla de qué? Entonces, ¿de qué es qué? Que es la gracia. Lo otro, ¿y por qué el hombre no puede lograr esto él mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no puede lograr esto? ¿Por qué el hombre no puede, a través de sus obras, ganarse el don de Dios? Es la condición del hombre. Nuestra condición es pecadora. Esa es la condición del hombre. No hay forma, no hay manera. El hombre es pecador. Esa es su naturaleza. Una naturaleza pecaminosa. El otro día estaba leyendo algo y le decía, tú le das a un niño, si un niño le quita a otro niño, voy a ser un poquito fuerte con esto, pero si un niño que está jugando con otro niño y ese otro niño le quita el juguete y ese niño al lado tiene un bate, le va a dar un batazo. ¿Tú sabes eso? Ay, pero tan inocente y tan lindo. ¿Tú no le has visto la sonrisa tan lindo? No, él lo va a hacer. Lo va a hacer, iglesia. ¿Qué es lo que lleva a un niño a actuar de esa manera? Es la condición, ¿ves? La condición de egoísmo. Ese es el reflejo de la humanidad. Dice, el hombre es pecador. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos han pecado. Todos. Eso incluye ¿quiénes? Todos. Hasta los que tú estás pensando ahora mismo. Si no aceptaron a Cristo Jesús, es duro, ¿verdad? Es duro. Es duro mirar hacia atrás y decir, wow, mi tía que era tan linda y tan buena, si ella no aceptó, ella no está con Dios. Si mi abuelita no aceptó nunca y todo el tiempo rechazó porque estaba confiando en que ella era buena y en todo lo que hacía, a no ser que en algún momento Dios le haya visto como el ladrón. En el último momento Dios le pudo haber revelado y mostrado. Eso no lo sabemos, pero hasta donde podemos ver, si no lo hizo, no. Pues todos los que han pecado están privados de la gloria de Dios. Perdón, ¿era eso lo que estaba leyendo? Yo me pierdo rápidamente. Ok, Efesios, porque por gracia ustedes, no tampoco. Ok, gracias. Entonces, viste cómo yo, eso es para saber hasta dónde están. El hombre no puede salvarse a sí mismo, le es imposible. Dice Mateo 5:48, por tanto sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Ves el estándar que puso Dios, que puso Jesucristo? Dijo, sean pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ahora, ¿cuántos perfectos hay aquí? ¿Cuántos? Solamente Iván y ya, el único que se va para el cielo. Iván. Sí, porque él es de Cartagena. ¿Cuántos perfectos hay? ¿Cuántos perfectos ustedes conocen? Oh, el Papa, porque él es el... Come on. Ni María Teresa de Calcuta. Ay, pero ella era tan beática, tan buena. María Teresa Pamplona, no, María Teresa, no se metan con ella. No puede salvarse a sí mismo, es imposible para el hombre salvarse a sí mismo. Ahora, vamos a entrar entonces a encontrar la intervención del hombre, de Dios al hombre. Aquí es donde entra Dios a intervenir en la condición del hombre. ¿Cómo está el hombre?
muerto y delitos en pecado. Pero Dios le ofrece al hombre gracia y misericordia. ¿Cierto? Porque Él entiende y conoce que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que es imposible para el hombre por la condición del hombre. Pero Él nos ama. Él nos ama. Pero para poder entender eso, nosotros tenemos que entender el carácter de Dios, que es algo que también muchas veces no entendemos, porque no hemos analizado su carácter, no hemos estudiado su carácter, sus virtudes. Dice que Dios, una de las características de Dios es que Dios es ¿qué? Misericordioso. ¿Cuántos saben eso? Ok. Por lo tanto, Él no nos quiere ¿qué? Castigar. Esa palabra a veces se vuelve fuerte, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez yo le estaba diciendo esto a alguien y me dijo, no, es imposible, Dios no castiga. Dios no es castigador. Wow, espérate. Es que no es castigo como tú aprendiste de tus padres, que te castigaban como ellos querían. Sí, muchas veces sin la sabiduría de Dios. ¿Ves? Sino que castigaban de acuerdo a sus emociones. ¿Cuántos recibieron castigos injustos de parte de sus padres? Yo me acuerdo que fue algo que me golpeó muy duro. Y aún yo me acuerdo y lo sigo, que yo una vez le di a Isabela cuando estaba pequeña vara hasta que ella dejó de llorar. Y eso me golpeó porque después Dios me confrontó con eso y me dijo, wow, tú con tal de estar demostrando que tú eres el papá y la autoridad, te excediste y la dañaste. Yo recuerdo que una vez estaba con la niña, y creo que Katie estaba en Target, se bajó de Target y Dios me dijo ahí, pídele perdón a tu hija. Y yo le decía, pero que ella no se va a acordar, ahí viene mi niña, ahí está. Y ese día yo le dije, bebé, perdóname porque yo te hice esto ese día, te hice esto. Y yo llorando, yo no creo que ni ella se acuerde. Y ella llorando me dijo, papi, te perdono. ¿La corregí cómo? ¿Basado en qué? En mí mismo. Pero Dios sabe cómo corregirnos porque Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Y dice, tanto el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y dice, Dios es justo. Esa es la otra característica de Dios, que Dios es justo, iglesia. Dios es un Dios justo. ¿Qué significa que es justo? Dice, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. ¿Ves? Sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso se lo estaba diciendo Dios ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y Dios establece su justicia para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves que parece que hubiera un dilema entre que Dios ama al hombre, pero Dios tiene que hacer justicia con lo que el hombre hace, ¿verdad? Entonces, pareciera como que Dios estuviera dividido entre ama al hombre, pero tiene que castigar al hombre. Pero la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? Eso es lo que Dios establece en la ley. Que todo alma que pecare, esa alma que morirá. Eso según la ley. La ley establecía que los hombres que pecaran de acuerdo a los estándares que había puesto Dios tenían que ser lapidados. O sea que si nosotros estuviésemos hoy bajo la ley, ay Padre, ay de aquellos que aún siguen abrazando la ley sin haber entendido la gracia. Y cuando nosotros no entendemos esta gracia, no nos hemos abrazado la gracia, nos volvemos religiosos. Y no hay justicia. Porque la ley no es justicia, sino que vivirás por lo que hagas en ella, con ella. ¿Me van a entender?
Pero la gracia es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La gracia es reconocer que yo soy pecador. ¿Ves que yo no puedo obedecer si primero no me arrepiento de mis pecados? Yo primero tengo que arrepentirme de mi condición de pecador. Tengo que arrepentirme, tiene que llegar a mí, ver mi condición y ver a un Dios santo, al cual no me puedo acercar por la misma naturaleza, no me deja acercar por mi propia condición. Y cuando yo me humillo delante de Dios y reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar a mí mismo, que es imposible, mis obras durante toda mi vida no me lo permiten. Y en ese momento, cuando yo reconozco y entiendo que soy pecador, y Dios derrama sobre mí su gracia y su misericordia, y yo decido voluntariamente aceptar el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, que Él me infunde una naturaleza nueva. Ahí ya yo estoy apto para obedecer al que es mi Señor. Sin ellos simplemente es un rabí, un buena gente, es chévere. Él me conoce así, Él sabe cómo soy yo. Él vino solamente a sanarme, no. Él vino a sanarme, a restaurarme, a liberarme y a darme una vida nueva. Ahora, ¿quién es Cristo? Para terminar, es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne en la vida de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dio su vida por nosotros. Él es el instrumento de Dios para nosotros poder alcanzar la gracia y la misericordia de Dios y ser hechos nuevos en Él. Ahora, ¿qué hizo? Nos perdonó, sufrió el castigo del pecado y dice su palabra que Él nos ha comprado un lugar para nosotros, para cada uno de nosotros. Ese lugar no está aquí, iglesia. No son las cosas que tú lograste. Por eso es que cuando los discípulos vinieron diciéndole, viste los edificios y estas cosas y aquellas cosas, y Él dijo, oiga, no se me enfoquen en esas cosas. Enfóquense en que en sus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque yo fue a darles eso, una vida abundante en mí. Dale un aplauso al Señor. Pero Él no solamente murió por ti y por mí, Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Y esa es nuestra victoria, iglesia. Ahora, ¿cómo yo acepto esto? Por fe. ¿Pero qué tipo de fe? No es solamente una fe que sana. Porque en el mundo hay muchas personas que han sido sanadas sin haber confiado y creído en Dios. ¿Ves que para ser sano tú no necesitas de creer en Cristo? Se oye como raro, ¿verdad? Pero es que Dios tiene misericordia para todos. ¿No ves que por eso es que Él dice que el sol sale tanto para los que creen como para los que no creen? Entonces, ¿por qué Dios no va a hacer un milagro en una persona que no cree? ¿No ves que Él está revelando su misericordia? La única fe real, la única fe salvadora, la única fe que hace la diferencia es creer en Cristo para vida eterna, para salvación. Esa es la verdadera fe, iglesia. Esa es la verdadera fe. No es lo que Dios puede hacer por ti, sino lo que Él hizo para ti por medio de Cristo Jesús. Esa es la única fe que verdaderamente, y eso es un don de Dios. La fe no es algo que nosotros tenemos, es algo que Dios nos da para creer y confiar en Él. No nace de nosotros, nace de Dios. Por eso es que Él nos ha dado una medida de fe para creer en Cristo Jesús, para obtener en Él salvación y vida eterna, para ser una criatura nueva, para hacer una transformación en nuestras vidas,
Es lo único que muestra y revela que Cristo está en nosotros, que ya no andamos conforme a nuestra antigua manera de pensar, sino que hemos decidido creer en lo que Cristo dice en su palabra y a través de ello entonces adaptarnos a esa forma nueva. ¿Quiénes hoy, después de escuchar esto, dan el paso de fe de esta invitación de Dios a aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador? A renunciar a su antigua manera de pensar y decir: Señor, yo quiero que me traslades hoy, porque he entendido que no me puedo salvar a mí mismo, que me es imposible, que soy pecador, que mi imposibilidad de salvarme no me permite acercarme a ti, pero que Cristo Jesús lo hizo por mí y yo acepto hoy, reconociéndolo a Él como mi único y suficiente Salvador. ¿Quién quiere aceptar a Cristo hoy como Señor y Salvador? ¿Quién dice: yo lo acepto? Dios te bendiga. 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 Dame 2 minutos, iglesia, para que oremos por ellos, por aquellas personas que levantaron la mano. ¿Puedes levantar la mano nuevamente? Aquellos que levantaron la mano, yo quiero que hagan esta oración conmigo y repitan conmigo: hoy yo decido, porque así Dios me lo ha revelado, aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador, que no puedo salvarme a mí mismo, pero hoy me arrepiento de mis pecados y acepto el regalo de la vida eterna, y te doy gracias por ello, Señor. Enséñame ahora a caminar en tu reino, en tu voluntad, en la verdad que tú has establecido para mí. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.